Vamos a desarrollar un tema más del curso de física, ¿ya? Muy bien. Entonces, el tema es cinemática. Cinemática, en esta primera parte, vamos a ver lo que es deposición. A ver. Desactiven el audio, donde hay incluido en su casa. A ver, desactiven el audio. Bajo de no escucho nada. No, acá no funciona. Sí. Jin, desactive el audio, Jin. Oye, apaga tu audio, mano. Ya, voy a apagar. Apaga hoy. Ya, a ver, ahora sí. A ver, continuamos, ¿ya? Cinemática, vamos a ver también lo que es el MRU, MRV, ¿ya? Ahí está. Entonces, para eso también tenemos que saber estas definiciones, tanto de lo que es, por ejemplo, movimiento, cuando hablamos de espacios, recorridos, ¿sí? Todos estos conceptos vamos a definir primero, ¿ya? A ver, si una velocidad, cuando hablamos de velocidad y rapidez serán lo mismo, entonces muchas veces lo tomamos como que si fuesen lo mismo, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. A ver, ¿qué es movimiento? Movimiento, a ver, aquí me dice que movimiento dice que es el cambio de posición que experimenta un cuerpo con respecto a un sistema de referencia, considerando como fijo. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy en una cierta posición, al trasladarme a otra posición estoy generando un movimiento, ¿no? Es un movimiento que genera un cuerpo. Ahí está. Por ejemplo, aquí, ¿no? La posición, como está caminando la persona, entonces está cambiando de posición, está generando un movimiento. Igual para el auto, ¿no? Cualquier objeto que cambia de posición está realizando un movimiento. El movimiento es una manifestación de ¿quién? De la materia también, nos dice, ¿no? Ahí está. Pero cuando hablamos también de objetos, también podemos hablar de las partículas, ¿no? Unas partículas. Las partículas también están en constante movimiento, ¿no? Ahí está. Estas partículas, como son pequeñas, eso de ahí, ¿cómo podemos ver esos movimientos? Podemos ver mediante un microscopio, ¿no? Entonces, como son tan pequeños, entonces podemos observarlo mediante un microscopio. Pero aquí vamos a ver solamente de personas, de autos, o bueno, objetos que se puedan visualizar, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, vamos a ver algunos elementos de los movimientos, elementos de movimiento. Por ejemplo, tenemos al móvil. Móvil es un cuerpo que realiza el movimiento, ¿no? Un móvil lo podemos llamar, por ejemplo, cualquier objeto, ¿ya? Por ejemplo, al auto, por ejemplo, una esfera. En física lo estamos llamando como un móvil. Es un cuerpo, ¿ya? Es un cuerpo que realiza un movimiento. Ahí está. Por ejemplo, un móvil también puede ser un auto, ahí está. Un auto que está generando un movimiento, se está trasladando de un lugar a otro, ¿correcto? Trayectoria. Aquí llamamos trayectoria. Es la línea discontinua, recta o curva que recorre el móvil durante su movimiento. Dicho de otra manera, es el camino que describe un móvil. Por ejemplo, el camino puede ser así, con curvas, puede ser subida, bajada. Entonces, todo ese recorrido que está generando o que está yendo el móvil, eso sería la trayectoria, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la figura, ¿no? Tenemos una mariposa que está volando así, genera curvas. Entonces, ¿quién sería esa trayectoria? Toda esta línea negra. Todo esto, donde estoy señalando, esto sería la trayectoria, ¿ya? La trayectoria. Muy bien, ese sería la trayectoria. Muy bien,
Otro elemento, tenemos el desplazamiento. El desplazamiento ya no viene a ser toda la trayectoria, sino que viene a ser, es lo que tenemos que unir la posición final y la posición inicial. Por ejemplo, aquí. Tengo aquí un objeto que está aquí en la posición primero 1, en la posición 2 y en la posición 3. Ahí está generándose todo el recorrido. ¿Quién sería el recorrido? Sería la línea de la curva. Toda la línea, la curva sería el recorrido. Pero el desplazamiento, ¿quién es? Por ejemplo, ¿quién sería el desplazamiento de la posición 1 a la posición 2? Uno, esas dos, eso sería el desplazamiento. Simplemente voy a unir la posición final con la posición inicial. Esa recta sería el desplazamiento. A ver, si yo quiero el desplazamiento desde la posición 1 a la posición 3, el desplazamiento sería de aquí, de 1 hasta 3, 1, y entonces toda esa recta sería el desplazamiento. ¿Ya? Yo quiero el desplazamiento de la posición 2 a la posición 3. Uno de esos dos, esto sería el desplazamiento, es esa recta. En cambio, el recorrido sería toda la curva, toda la curva. Sube, baja, todo esto sería el recorrido. El desplazamiento es la unión final con la inicial, nada más. ¿Ya? Entonces, son cosas distintas. A ver, distancia. Ojo, a veces confundimos el desplazamiento, distancia, recorrido. A veces piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ya un desplazamiento es un vector, mira. ¿Por qué? Porque es una recta, es un vector. ¿Ya? En cambio, la distancia dice que es el valor, nada más, el valor o medida del vector del desplazamiento. Es un valor. Por ejemplo, el de 30 metros, 20 metros, 50 metros, es el valor, esa es la distancia. En cambio, el desplazamiento siempre está generado vectorialmente, como un vector. ¿Ya? Esa es la diferencia. A ver, por ejemplo, aquí. La distancia, ¿cómo encuentro la distancia aquí? Esta es una circunferencia, ¿sí o no? Aquí está un objeto, ahí está. Hace un recorrido, mira. Todo eso de aquí, de la circunferencia. ¿Cómo sería, a ver, este recorrido? Esta longitud de este arco, ¿cómo se halla? Longitud de arco, a ver, longitud de arco, ¿cómo es? L, la longitud, ¿a qué viene a ser igual? Al Pi por ángulo, radio cuadrado. al ángulo por el radio, ¿sí o no? Lor. Longitud es el ángulo por el radio. ¿Cuánto es el ángulo? Está dando una vuelta, ¿cuánto es? 360. 360, 360, 360. pero tiene que estar en radianes, ¿verdad? 2pi. Ajá. 2pi por el radio. Ahí está. Entonces, esa distancia sería 2pi, que es una vuelta, por el radio. Ahí está. Si es que te piden la distancia, ¿no? Es el valor nada más. ¿Ya? En cambio, a ver, ¿cuánto sería el desplazamiento? Si me dicen, a ver, hallar el desplazamiento aquí, ¿cuánto es el desplazamiento? Para esa figura, ¿cuánto es el desplazamiento? ¿Cómo es el desplazamiento? Es unir el inicial con el final. Aquí se está iniciando y aquí mismo va a terminar. ¿Cuánto es ese desplazamiento? ¿Ha generado un espacio? No, sí o no. ¿Ha generado un vector? No genera un vector. ¿Por qué? Porque está coincidiendo el inicio con el final. No genera ningún vector. Por lo tanto, ¿cuánto es el desplazamiento? Es cero. Cero. ¿Ya? En cambio aquí ha generado un vector. ¿Aquí está generando un vector? No. No, sí o no. ¿Por qué? Porque la posición inicial aquí está partiendo y aquí está terminando. ¿Y cómo es el desplazamiento? Unir el final con el inicial o el inicial con el final. Pero aquí no hay ningún desplazamiento. Por lo tanto es cero. ¿Ya? Eso es. A ver, la velocidad. ¿Qué dice la velocidad? La velocidad dice que es una magnitud vectorial que mide el espacio recorrido por el móvil en cada unidad de tiempo. Su dirección es tangente a la trayectoria
y su sentido en el mismo, en el mismo movimiento del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de velocidad, la velocidad es un vector. Acuérdense de eso, la velocidad es un vector. Pero cuando hablamos de rapidez, la rapidez es el valor nada más, el número. ¿Quién es un vector? ¿La velocidad o la rapidez? La velocidad. El número es la rapidez. ¿Ya? Dice, recordar, la velocidad es una magnitud vectorial. Ahí está lo que le decía. Cuando solo tomamos el módulo de la velocidad, tenemos una magnitud escalar llamada rapidez. El módulo de la velocidad es la rapidez. Ustedes saben, cuando han visto vector, ¿quién es el módulo? El módulo es el número nada más. ¿Ya? ¿Y el número quién es? La rapidez. Y ustedes conocen pues esto. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Así nos han acostumbrado, ¿no? Distancia es igual a la velocidad sobre el tiempo. Y siempre reemplazamos valores. Pero no es la velocidad, este V no es la velocidad, se llama rapidez media. ¿Ya? Rapidez media, ¿qué es? Es un número. Velocidad es un vector. Ahorita vamos a ver en los ejemplos. A ver, el primer ejercicio. Antes de eso, ustedes tienen que recordar cómo se define un vector. Un vector se define de esta forma. Tenemos el X, punto y coma Y. Este es un vector. O también lo podemos representar de esta forma. Un X y con un sombrerito más el J o el Y, J, sombrerito. Son iguales. Si tenemos un vector 2, punto y coma, menos 5, ¿cómo lo expresamos? Un 2 y menos 5, J. El J es el Y, el I es el X, la abscisa. A ver, Eduardo, si yo tengo menos 3, punto y coma, 7, ¿esto a qué viene a ser igual? Eduardo, solo Eduardo. Dígame, profe. A ver, ¿cómo le expreso este vector menos 3, 7? Menos 3L. ¿Cómo? Menos 3L. No es L. ¿Quién dijo L? Menos 3i. Esto es i. ¿Más cuánto? Más 5i. ¿Dónde hay 5? 7. Menos 7. Más 7j. Ahí está. Eso es. ¿Ya? Así se expresa un vector. ¿Ya? Entonces, conociendo esto de aquí, conociendo. A ver, Mauricio, por favor. A ver, en el problema número 1. En el problema número 1. Dice, hay el espacio recorrido. El espacio recorrido. También me piden hallar el desplazamiento, el módulo y su módulo del desplazamiento. Además me piden desarrollar, dice desarrollado por un móvil, ir de A hacia B. Voy a dirigirme de A hacia B. Muy bien. A ver, ¿cómo sería esto de acá? Primero vamos a hallar el espacio recorrido, ¿ya? El espacio recorrido. A ver, es el E. El E. ¿Cómo encuentro el espacio recorrido? A ver, el recorrido, a ver, o la trayectoria, el recorrido, la trayectoria. ¿Cómo se halla? Para dirigirme de A hacia B, tengo que recorrer esto.
y tengo que recorrer este espacio. ¿Correcto? A ver, ¿cuánto sería esta distancia más esta distancia para hallar el recorrido? A ver, ubicándonos aquí, ubicándonos en el eje cartesiano. A ver, en el eje cartesiano. ¿Cómo sería en el eje cartesiano? ¿Este qué punto es? Este es el 1, ¿sí o no? El 1, este es menos 3. Aquí es menos 3. Ahí está. Este de aquí es 7, 7 en X, y en Y es 5. De aquí, entonces hasta aquí es 5. 5. ¿Correcto? Este es en el plano cartesiano. Chicos, ¿cuánto es esta distancia? De aquí hasta acá. 6. ¿Cuánto? 6, ¿verdad? 6. Ahí está, 6. ¿Cuánto es la distancia? A ver, este pequeño, ¿cuánto es esta distancia? Menos 3. Menos 3, pero cuando hablo de distancia, ¿sería cuánto? 3. 3. ¿Cuánto es esta distancia de aquí hasta acá? 5. Sería 5, ¿verdad? 5. Entonces, ¿cuánto es la distancia de aquí hasta acá abajo? 8. 8. 8. Ahí está. Entonces, ya puedo hallar el recorrido. ¿El recorrido cuánto sería? 6 más 8. 6 más 8. Entonces, ¿cuánto es eso? El recorrido sería 14 metros. Ahí está. Ese es el recorrido. 14 metros. Muy bien. Entonces ya saben cómo hallar el recorrido. Ahora nos pueden hallar el desplazamiento. A ver, ¿cómo sería el desplazamiento? ¿Cómo sería el desplazamiento? ¿Cómo es el desplazamiento? ¿Cómo sería el desplazamiento, chicos? Del punto A al punto B. Claro, es uniendo el inicio y el final, ¿sí o no? Es unir el inicio y el final, es esto. Ahí está, menos 10 minutos dice. Es unir el inicio y el final. A ver, ¿cuánto sería esto de acá? A ver, hago 10. entonces, ojo, pero también deben tomar en cuenta de que el desplazamiento son vectores. El desplazamiento es vector. Entonces, ustedes van a decir acá, el desplazamiento es un vector. ¿Cómo es? Es la posición final. La posición final, vamos a representarlo con el R final, menos el R inicial. Ahí está. Cada uno de ellos son vectores. El desplazamiento es un vector. La posición final menos la posición inicial. Entonces hallamos el desplazamiento. ¿Qué es la posición final? Es el 7,5, ¿sí o no? 7,5. 7,5. Menos la posición inicial. ¿Quién es la posición inicial? 1, punto y coma, menos 3. Ahí está. 1 menos 3. A ver, la diferencia de dos vectores. ¿Qué me va a resultar la diferencia de dos vectores? ¿Cuánto es la diferencia de dos vectores? 7, abscisa con abscisa y ordenadas con 6, menos 2. 6, punto y coma, 5 menos 3. 5 menos 3 sería 5 más 8. 8. Sí, 8, 8. 8, ¿verdad? 5, 8, ¿no? 8. Ahí es. ¿Esto cómo se representa para que estén las alternativas? Ya les dije. Sería un 6, ¿qué? 6 y Y, ¿verdad? ¿Más cuánto? más 8J. Más 8J. Ahí está. Listo. Ese es el desplazamiento. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? El módulo de este vector. El módulo del vector me tiene que generar un número nada más.
A ver, un número. A ver, ¿cómo sería esto? A ver, aquí vamos a ponerlo de color negro. Oye, Ahí está. A ver, decimos acá, el módulo del desplazamiento, ahí está, así se denota el módulo del desplazamiento, sería ¿quién? La raíz cuadrada de ¿quién? Este es el desplazamiento, el vector. ¿Cómo es? A ver, la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. ¿Correcto? La abscisa al cuadrado y la ordenada al cuadrado. A ver, ¿y cuánto es esto? ¿Cuánto sale? 36 más 64. 100, ¿no? Y raíz de 100 es 10, 10 metros. Eso es. ¿Ya? A ver, cuenta, aquí tenemos 6, 8. ¿Y quién es esto? Esto es 10, ¿sí o no? Y ese sería el módulo del desplazamiento. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿cuál sería mi alternativa? Mi alternativa sería 14, 6, 8 y 10. Sería la C, ¿verdad? La profe, C. pero ¿quién había marcado la A? ¿Quién es? Pues, ¿quién? Creo que Renzo Hernández, creo. No, profe, yo no. ¿Quién ha sido? A ver. Ahí está. Entonces, ¿quedó claro? A ver, ¿ha quedado claro? Sí, sí, profe, a mí sí me quedó claro. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Ahí está. A ver, vamos al segundo problema. Ahí está. Dice, la posición de un móvil en función del tiempo está dado por la siguiente ecuación. Este de aquí es la posición. Este me está indicando la posición. ¿La posición qué es? T menos 2 veces T al cuadrado. Este I, ¿qué significa este I? Que solamente está recorriendo ¿quién? En la horizontal, en la Horizontal. horizontal, ¿sí o no? Y el J es en la vertical. Claro. Ahí. Donde X está en metros y T en segundos. Determine la velocidad media. La velocidad media en el intervalo de tiempo de 1 a 3. De 1 a 3. Entonces, ¿cómo sería aquí? Vamos a encontrar ustedes, a ver, ustedes tienen que saber que la velocidad media, a ver aquí, la velocidad media, ¿a qué viene a ser la velocidad media? La velocidad media es, ya, guíense por la distancia, velocidad es un vector, acuérdense, la velocidad es un vector. La distancia, velocidad, distancia sobre el tiempo, pero ya no vamos a hablar de esta distancia. Esta distancia tiene que también ser un vector. ¿Y qué es un vector? Es el desplazamiento, ¿sí o no? Sobre el tiempo. Ahí está. Un vector sobre una constante. Sigue siendo un vector. Listo. ¿Y cómo encontraba el desplazamiento? Acuérdense, ya lo hemos visto en el problema 1. ¿Cómo encontraban el desplazamiento? La posición final menos ¿quién? Menos la posición inicial. Ahí está. ¿Sobre cuánto? Sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Ahí está. También puede ser aquí el tiempo final menos el tiempo inicial. También puedo ponerlo así. ¿Ya? El tiempo final menos el tiempo inicial. Muy bien. ¿Cuánto es el tiempo final? ¿El tiempo final cuánto es, chicos? O disculpen, la posición final. ¿Cuánto es la posición final? A ver. ¿Cómo encontraría la posición final?
en el tiempo final, ¿sí o no? ¿Estoy en qué intervalo? De 1 a 3. La posición final, o sea, ¿dónde voy a encontrar? En el tercer segundo, ¿sí o no? En el tiempo es. ¿Correcto? Entonces esto de aquí lo voy a encontrar en el tiempo 3. Cuando t es 3. Ahí está. ¿Y cómo sería en el tiempo 3? Cuando t es 3. A ver, reemplacen aquí, pues. Sería 3 menos 2 por 3 al cuadrado. A ver, ¿y esto a qué viene a ser igual? ¿Cuánto es? Menos 15, profe. Menos 15, ¿no? Menos 15 y ya de cuenta. Ahí está. Muy bien. A ver, la posición inicial. Cuando t vale cuánto. A ver, ¿cuánto sería? Cuando t vale cuánto. Un segundo ahora. 1. 1, ¿sí o no? Ahí está. Esta es en el tiempo inicial, tiempo final. Ahí está. Muy bien, entonces esto de aquí me está resultando 3, reemplazo, ¿no? Cuando t vale 1, disculpen, aquí cuando t vale 1 sería 1 menos 2 por 1 al cuadrado. A ver, y esto me está resultando menos 1, ¿no? Menos 1. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿a qué viene a ser igual? A ver, se va a cortar dentro de un minuto. Se corta. A ver, entonces sería, posición final sería menos 15. 15. Menos 15. Ya vamos a poner i. Menos la inicial sería menos 1. Abro Menos paréntesis. 1. Ahí está. Sobre. ¿Cuánto es la diferencia de los tiempos? Tiempo final menos tiempo inicial. Sería 2, 2. profe. 2. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es la velocidad media? Menos 15 más 1, ¿sí o no? Sería menos 14. Menos 14 entre 2 sería menos 7. Menos 7i. Ahí está. Metros sobre segundo, la velocidad, ¿no? Su unidad. Qué Listo. rápido. Esa es mi respuesta.